Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, martes, martes 1 de julio, comenzando el séptimo mes del año aquí en Política con Carreño, claro. Y la agenda la continuamos. Ahí están las primarias, ya con una ganadora, ¿no? Todo fiesta en el comando de Janet Jara. Qué diferente los cuadros, ¿no? El espectáculo en los otros comandos. Un fracaso en el comando de Carolina Toá, ¿no? Y un funeral en el comando de Winter. Las tres F. Fiesta, fracaso, funeral. Encontré que esa era una buena manera para titular mi programa de ayer lunes, grabado tarde, en la noche, no, bien tarde. Bueno, pero ahí está el programa y hoy vamos a profundizar un poquito en las cosas que comentamos ayer, ¿no? Claro, porque como dije y como se esperaba, y ustedes también lo esperaban, el día de hoy, cuando estoy grabando, ahora cerca de las 5 de la tarde, ¿no? No sé, ¿qué hora es? 4:30, 20 para las 5. Bueno, ha habido declaraciones, reuniones, reflexiones. El socialismo democrático y el Frente Amplio están en un periodo de reflexión después de la paliza, ¿no? Porque fue paliza, definitivamente. Eh, Hay tristeza, amargura, frustración en no solamente en los comandos de Toá y de Winter, en los rostros de estos personajes. Hoy vi algunas fotos por ahí de Winter, de Toá. Son caras desencajadas, eh, caras que no esconden, no consiguen ocultar el dolor, la impotencia, el fracaso, y en algunos casos vergonzoso, ¿no? El fracaso de Winter es una vergüenza para el Frente Amplio y para él mismo, que yo creo que ayer recibió ese golpe de gracia, esa cachetada desde las urnas, que le dijo, que le gritó: ¿qué diablo hacía usted, señor Gonzalo Winter, en estas primarias? Esta no era una competencia para usted. Porque ¿quién era usted antes de estas primarias, donde ocupó las páginas todos los días? Titulares, prensa, entrevistas, radio, televisión. Pero antes, ¿quién era? Un simple y vulgar diputado del Frente Amplio, que allá estuvo en el Parlamento, ¿verdad? Sus mejores momentos, cuando quisieron derrocar a Sebastián Piñera, negando todas aquellas leyes, todas, sin excepción, que iban para combatir el crimen,
para darle más autoridad a las policías, más seguridad a usted, a mí. Todas esas leyes fueron negadas por gente como el diputado Gonzalo Winter. Ese fue su pasado, ese es su currículo. Ser amigo de Gabriel Boric. Entonces, claro, una vergüenza para este partido Frente Amplio. 9%. 9% contra 60% de Jara, 6 veces más. Es decir, ni siquiera aquellos alcaldes frente amplistas con amplia votación como la alcaldesa de Viña, el alcalde de Maipú y otros. Ni siquiera esos alcaldes con amplísima votación, como el caso del alcalde de Maipú, traspasó nada a Winter. Entonces, claro, hoy es el momento de reflexión. ¿Qué nos pasó? Y el Frente Amplio es el gran fracaso, ¿no? El fracaso es como un funeral, un entierro, que en paz descanse. Frente Amplio. Además, es el partido del gobierno, del presidente Boric. Es un fracaso del presidente. Absolutamente. Absolutamente. Porque Winter es candidato. Debiera ser su candidato. Además fue el único que declaró que él era la continuación de Boric. El único que se atrevió, porque los demás se quisieron distanciar lo más posible. Claro. Claro. En cuanto más lejos de Boric, mejor. Y ese fue el punto de Toá, el punto de Jara y de Mulet, que no pintaba nada, como lo he dicho, y sin querer ser peyorativo, ni mucho menos con el señor Mulet. Pero él tenía conciencia de que era un símbolo nada más estar ahí, ¿no? 2%, algo más, o sea, es una cosa ridícula, ¿no? Pero en fin, entonces, claro, hoy, el día después, es el día de la reflexión para esta gente. Al margen, como comentaba en el programa de ayer, de los buenos augurios para Jara, de las felicitaciones, de las declaraciones de unidad, algo que está por verse, ¿no? Porque fíjense que el triunfo de Jara complica mucho al gobierno de Boric. Complica mucho al gobierno de Boric respecto, por ejemplo, de la reforma política, respecto, por ejemplo, del voto para los extranjeros, que Boric no quiere. El gobierno no quiere. O sea, el gobierno quiere, pero los comunistas no quieren, ¿no? Entonces hay un problema. Porque hoy la extrema izquierda, el Partido Comunista, es el que tiene las riendas del gobierno. Es el que da las cartas. Entonces, ¿cómo va a negociar el socialismo democrático? ¿Cómo va a negociar el Frente Amplio? ¿Cómo va a negociar la moneda? Ese es un problema serio para los 7 o 8 meses que le quedan a Boric. Es un problema serio. Porque el gobierno ya no tiene las riendas en sus manos. Hoy la izquierda, la coalición, la maneja el Partido Comunista.
que no tolera nada que vaya en contra de su ideología. Es cierto, una ideología sacada de las catacumbas, pero que ahí está. Ahí está, una ideología retrógrada. Pero ahí está. Una ideología responsable del hambre, de la miseria, donde ella está o ha estado. Pero ahí está el triunfo de Jara, con 60%. Entonces, claro, amigos, este triunfo avasallador que destrozó al socialismo democrático y al Frente Amplio, bueno, va a complicar al gobierno. Además, el Partido Comunista siempre estuvo distante del gobierno. Y varias de las propuestas del gobierno fueron rechazadas por los comunistas en el Parlamento. Porque es un partido que se caracteriza por esta cosa del poder, ¿no? Hay un poder central que es el que gobierna y determina lo que sus militantes deben hacer. Es este poder central que maneja la cúpula, en este caso Lautaro Carmona, Figueroa y el ala más dura del PC, con Jadwe, con Carmen Hertz. Son ellos los que determinan los pasos a seguir. Son ellos los que determinan qué debe hacer cada uno de sus diputados, de sus alcaldes y de sus militantes. Entonces, claro, este es el gran problema de Janet Jara, entre paréntesis. Janet Jara quiere parecer y aparecer como una comunista diferente, como una comunista blanda, por decir así. Y de hecho ella trabaja muy bien estas habilidades blandas. Afabilidad, simpatía, humildad, esto de querer llegar a acuerdos con Pedro, Juan y Diego, en fin, esto forma parte de las llamadas habilidades blandas, que muchas veces son las que imperan en los trabajos, cuando usted va a buscar un trabajo. Esto de cómo se relaciona con los otros, cómo es su discurso, su voz, cuándo es conveniente sonreír, cuándo no, la afabilidad, esta sonrisa, esta palabra bonita. Ella maneja muy bien estos recursos, como yo llamo, estilísticos. Los gestos, cómo caminar, cómo vestirse, cómo llegar a la gente más humilde, al más pobre, a la pobla. ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo? Ella se maneja estupendamente bien en esto. Y ella ganó las primarias en gran parte por esto. Vean ustedes el rostro pre-resultado, obviamente, de Janet Jara y de Toá. Toá tiene una cara dura, una expresión dura.
es poco simpática, es poco agradable. Tiene una cara antipática. De Winter ni hablar. Winter tiene un perfil así parecido a como se pinta el demonio, ¿no? Una cosa también rara. No es un rostro agradable. Claro. Y Jara es todo lo contrario, pues. Tiene esa sonrisita bacheletista que a Bachelet le dio tantos resultados. A Jara solo le falta subirse a un tanque. Y capaz que lo haga en estos 5 meses de campaña, ¿no? Menos. Capaz que lo haga, se suba a un tanque, ¿no? Porque ella va a hacer todo lo imposible para aparecer y aparecer lo más lejana del PC. Para ser ella. Para transmitir esa imagen de que ella no es comunista, y si lo es una comunista buena, es una comunista de otra categoría. Es comunista, pero no lo es tanto. No es Carmen Hertz, no es Bárbara Figueroa, no es Jadwe, al que no soporta, no se pasan. Ni tampoco Carmona, con el cual tampoco se pasan mucho. Entonces, ese es el gran problema de Janet Jara. ¿Cómo convencer en estos meses que quedan, que en una campaña son bastantes, en estos 4 o 5 meses que quedan, cómo convencerlo a usted o a mí de que ella es una comunista buena? Porque no es una cuestión, amigos, lo dije ayer me parece, de ser anticomunista, como han dicho los comunistas, como ha dicho Boric. No es una cuestión de ser anticomunista, de ser antijara. Es una cuestión de mirar la realidad, la realidad que se esconde, o tal vez que no se esconde, la realidad que está ahí, en los regímenes comunistas. Una realidad de hambre, de tortura, de persecución, de pérdida de libertad, de expresión, de pensamiento. Entonces no es una cuestión de ser anticomunista, es una cuestión de mirar para el lado, pues, y algo más lejos. Mirar para Venezuela, mirar para Cuba, mirar para Corea del Norte, mirar para Nicaragua. Alguien me dirá, pero mira China. Pero China es una excepción porque China es un país capitalista, un país que ama el libre mercado. Es un país de excepción. Es comunista en algunas cosas, como en el dominio total del poder, en la prohibición de pensar distinto al régimen, pero en lo que significa darle economía al país, darle progreso, desarrollo, es un país capitalista. Entonces es una excepción. Es solo mirar los puentes, los edificios, la tecnología, el desarrollo de la ciencia. Claro. Así que China no entra en este cuento como lo quiere mostrar Lautaro Carmona. No. Entonces, ese es el problema, amigos, de Janet Jara. Es el problema no solamente para convencerlo a usted o a mí, que no nos va a convencer. Absolutamente. Sino para convencer al socialismo democrático. Porque el Frente Amplio es lo más cercano que hay al Partido Comunista, por lo menos una gran porción del Frente Amplio. Es muy cercana
al Partido Comunista. Son radicales. El radicalismo político en Chile no lo tiene la derecha, lo tiene la izquierda. Pero ellos han vendido la pomada de que es la derecha la radical. Y yo nunca he visto ni a Kaiser ni a Kast con propuestas extremas o con llamados a destruir Chile o a derrocar al gobierno de Boric. Nunca. Como si escuché a representantes del Frente Amplio y del Partido Comunista llamados a destruir el país, a aplaudir a los de la primera línea, a querer derrocar al gobierno de Boric, a insultarlo a través de la televisión, diputados y senadores, la senadora Campillay queriendo quemarlo todo, la diputada Catalina Pérez, como quieren que no quememos todo, que no lo saquemos todo. Nunca escuché eso de la derecha, ni de Kast, ni de Kaiser, menos de Evelyn Matei y Chile Vamos, que el triunfo también en gran parte de Jara es esa reforma previsional y esas 40 horas, son gracias a los votos de Chile Vamos, que debe estar muy arrepentido, ¿no? Por esta cosa de los acuerdos. Está bien llegar a acuerdos, pero hay que saber llegar a qué acuerdos, pues. Yo creo que Chile Vamos está muy arrepentido de todo esto, pero jamás va a decir que está arrepentido. Jamás Chile Vamos va a reconocer el error de haber apoyado tanto al gobierno de Boric. Tanto así que los únicos logros, como ellos dicen, 40 horas, reforma previsional, son con los votos de Chile Vamos. Porque ellos no tienen los votos suficientes. Entonces, claro, si está Janet Jara ahí ahora, es gracias, en gran parte, a Chile Vamos. Porque así son las cosas, amigo. Entonces, claro, aquí hay una reflexión que envuelve los distintos sectores de la política nuestra. No solamente esta izquierda, ¿qué va a pasar con este socialismo democrático? Fíjense ustedes que 5 partidos, como dije ayer, no fueron capaces de derrotar al Partido Comunista. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de convocar a sus militantes a votar. 90% de la población del padrón electoral se abstuvo, lo que es un golpe al oficialismo, ¿no? Es una derrota para el gobierno de Boric, que llamaba a la gente a votar, y todo el oficialismo, y la gente no fue a votar. Apenas un 10%, un poquito menos incluso del padrón electoral, votó, 1.400 personas y algo más. Menos que las primarias entre Jadwe y Boric. Casi 400.000 personas menos. Es decir, por donde se le mire, el gobierno perdió. Por donde se le mire, Jara los agarró a todos. Les dio una paliza a todos. A la Moneda, al Frente Amplio y al socialismo democrático, que fue incapaz de llamar a sus propios militantes a votar. Y tampoco está la disculpa, como dije ayer, del tiempo. Fue un día lindo, considerando el invierno, un día lindo para ir a votar. Entonces, claro, el resultado es también consecuencia del gobierno de Boric, de lo mal que lo ha hecho. Y el resultado del Frente Amplio, absolutamente. Ahora, ¿qué pasa con el socialismo democrático? El socialismo democrático
que conforman estos cinco partidos, viene sufriendo una caída constante y terminó ayer, o el domingo, terminó por recibir el golpe de gracia, desde hace tiempo, para decirlo claramente, desde el segundo mandato de Bachelet. Bachelet crea esta nueva mayoría, integra al Partido Comunista, este socialismo democrático lo acepta y comienza la debacle del socialismo democrático. Simple, así. Nunca un acontecer político tuvo una claridad analítica, histórica, tan simple como esta. Bachelet es la culpable directa de la caída de este socialismo democrático, que hoy se encuentra totalmente desperfilado, arrasado, y ya con militantes pensando que bueno, sí, hay un compromiso de apoyar a Toá, pero sabemos que hay gente del PPD que no estaría muy afín de apoyar por más que ellos digan otra cosa, de apoyar a Jara, una comunista. En el socialismo democrático, al cual el PPD acusa en gran medida de la derrota de Toá, porque el socialismo democrático no quería a Carolina Toá, nunca la quiso. No era su candidata, tanto que levantó la candidatura de Paulina Bodanovich, la presidenta del partido, recuerden. Una candidatura que fue otro de los episodios circenses del PS. Y, en consecuencia, esta candidatura para la risa demoró 2 semanas. 2 semanas porque Paulina Bodanovich no tenía... Era como Winter. Era un fracaso. ¿Quién es Paulina Bodanovich? Si ni siquiera ha ganado jamás ninguna elección. Si ella es senadora, porque era la presidenta del partido, lo hemos dicho. Y cuando Boric llama a Elizalde para que se integre al gabinete, queda esa vacante y ella dice, es mía. Y listo. Jamás ha ganado ninguna elección Paulina Bodanovich. ¿Quién es? Y esa pregunta es válida para Janet Jara. Pero en el pasado, ¿quién era Janet Jara? ¿Quién era? ¿Cuál era su relevancia política? Una abogada que para los negros días, meses del estallido delincuencial, aparecía con una polera matapacos, burlándose de carabineros, apoyando las pensiones de gracia para los delincuentes de la primera línea. Esa ella es Jara. Pero ¿cuál era su trascendencia? Ninguna. Y de repente aparece en el gabinete de Boric como ministra de Trabajo. Así es la cosa, pues. Y claro, comienza a tomar vuelito, a subir, ¿verdad? Gracias a estos acuerdos con Chile Vamos. Entonces Janet Jara comienza a hacerse conocida, popular, y comienza a adoptar los aires de Michelle Bachelet. Tiene el cuerpo de Michelle Bachelet, ¿no? Gordita, carantona,
se anda riendo, viste de manera, no como ella dice, la élite, porque yo vengo del pueblo de Conchalí. Entonces, claro, le comienza a gustar a la gente, ¿verdad? Con este aire, como yo la he llamado, de carbonada de Pobla, y que ella maneja también todo esto. ¿Pero quién era? Nadie. Nadie. Esa ha sido una de las características de este gobierno. ¿Quién era Isquia Siches? Nadie. Salió del ministerio y del interior y desapareció. Janet Jara no desapareció porque ganó las primarias. Carolina Toá, que tenía un pasado mayor, ella dice que ahora va a abandonar la primera línea. La primera línea, ¿verdad?, política, y que bueno, que ella va a ayudar de alguna forma a Janet Jara. Ese es como el compromiso, ¿no? Pero yo no sé hasta dónde todo este compromiso, lo que dije hace rato, no sé hasta dónde este compromiso se va a mantener, porque hay mucho quiebre. Yo decía, y ahí hice un largo paréntesis, el Partido Socialista no quería a Carolina Toá, y eso es lo que le reprocha el PPD, y ahora, en este periodo de reflexión que va a ser largo, está también el periodo de los reproches, de las acusaciones, y va a surgir esto de por qué Toá no atacó desde el primer momento la debilidad de Janet Jara. La debilidad de Janet Jara es el ser comunista. Demoró mucho. Demoró mucho. Ahí está el comando, el responsable. Bueno, vendrán todas estas culpas, ¿no? No solamente estas reflexiones. ¿Por qué perdimos? ¿Y por qué perdimos de manera tan vergonzosa? Entonces, claro, esta unidad, esto de aparecer Jara tomada de la mano para arriba con Toá y Vinter, eso es para el satélite. Ese es el protocolo. Ustedes vieron la cara de Toá y de Vinter. Parecían dos esqueletos, ¿no? O dos de estos monos, de estos títeres. Donde llega el tipo que maneja los hilos, le toma los brazos y se los levanta. No había nada en el rostro ni de Vinter ni de Toá que dijese, sí, aquí estamos nosotros. Vean la foto. Si las fotos, las poses, las posturas dicen mucha cosa, amigos. Sin duda. Entonces, claro, yo tengo acá algunas notas sobre las declaraciones de Janet Jara, ¿no? Veamos un poco el programa de la parte económica de Janet Jara. Janet Jara quiere aumentar el salario mínimo a 750 mil pesos. Hasta se ha hablado de un cambio de nombre, ¿no? Vital. El sueldo vital. ¿No les suena a ustedes a los más viejitos, a los más antiguos? ¿No les suena parecido esto de el sueldo vital? ¿No les suena parecido esto de el consumo interno? Mirar la economía
desde el punto de vista de este consumo interno, alejarse del mundo empresarial, de las inversiones y centrar el crecimiento en una economía interna. ¿No les llama la atención eso? ¿No les recuerda, amigos, a los más viejitos, a los más antiguos, eso como yo? Adolescentes de la tercera edad. Salvador Allende. ¿Sí? Salvador Allende. Claro. El sueldo vital, pues, amigos. Se quiere revivir hasta el nombre. Sueldo vital. ¿No? ¿Y qué pasó? Veamos, pues, qué pasó en el régimen de Allende. Se aumentó de manera ostensible el salario mínimo y se habló de sueldo vital. ¿Y qué provocó todo esto? Provocó lo que todos sabemos, una hiperinflación. Provocó una caída del salario al final del tercer año de entre un 15 y 20%, porque aumentó el primer año, claro. Pero luego, una economía que se sustenta en el consumo solamente, y no en la creación de empleo, no en la inversión, una economía que desata la fuga de capitales, bueno, el salario vital dejó de ser vital, vida, provocó una hiperinflación, provocó un desabastecimiento, provocó un desempleo, provocó el mercado negro. ¿Y qué es lo que pretende Yanejar? Exactamente lo mismo. Un aumento exagerado del salario mínimo que hoy ninguna pyme está en condiciones de soportar, con una mirada hacia una economía interna sustentada en lo interno, en el consumo interno, con intervención del Estado permanente, alejando a los inversionistas. ¿Qué va a provocar eso? El trabajador feliz con 700.000 pesos, 750.000 pesos. ¿Cuánto le va a durar? ¿Cuántos van a perder el empleo? Porque las pymes no tienen condiciones. Ninguna. Porque no hay inversión. Porque esto provoca la fuga de capitales. Es como el aumento, por ejemplo, del impuesto a los más ricos, a los súper ricos. Ustedes saben que esto es un debate a nivel mundial y donde se ha aplicado no ha dado grandes resultados. ¿Por qué? Porque los súper ricos, los grandes capitales se van a otra parte. Entonces, esto es un poco una de las propuestas económicas de Yanez Jara, ¿no? Claro. Recuerden que en la época de Allende el Partido Comunista jugó un rol importantísimo. Era un partido muy cercano a Salvador Allende, el Partido Comunista. No por nada Fidel estuvo aquí un mes, más de un mes, en la época de Allende. ¿Ustedes saben cómo se llamaba el primer ministro? ¿Recuerdan el nombre del primer ministro de Hacienda de Salvador Allende? Américo Zorrillas.
¿Y de qué partido político era el ministro Américo Zorrillas? Adivinó, comunista. Y cuando Américo Zorrillas deje el gabinete de Salvador Allende, ¿quién asume como ministro de Hacienda? ¿Recuerdan, amigos? Orlando Millas, famoso Orlando Millas. ¿De qué partido es Orlando Millas? Adivinó, comunista. Entonces vean como los paralelos entre la política económica aquí, en este resumen de resumen, pero que recoge a mi modo de ver lo esencial de lo que fue esta economía, esta forma de entender la economía de Salvador Allende, de su régimen. Es lo mismo que propone Yanel Jara. O sea, la destrucción de la economía. Como esto de los impuestos, ¿no? Bueno, esto de aumentar el salario mínimo a 750.000 pesos, claro. Entonces, estamos en un momento crucial, pues, amigos. Estamos en un momento en que es muy importante lo que vendrá ahora para la derecha. Trabajar con mayor capacidad, con mayor inteligencia, no minimizar a Yanel Jara, porque es muy astuta y tiene estas habilidades blandas que son importantes. Hay que trabajar sobre la base de una economía clara, con planteamientos claros en el campo de la seguridad. Hay que trabajar, hay que evitar choques. La derecha tiene que olvidarse de pelearse entre ellas. La derecha o las derechas tienen que recordar que el enemigo está en la vereda del frente, el adversario, ¿no? Adversario político, claro. Enemigo político. Está en la vereda del frente. Esto es importante para Kast, para Kaiser, para Chile Vamos, y que aprenda de una vez por todas. No hay más acuerdos de esta naturaleza que tienen a Jara ahora instalada como candidata del oficialismo. Puede ser un arma de doble filo, puede ser muy fácil para la derecha, pero puede transformarse también en algo bastante complicado para la derecha derrotar a Yanel Jara. Si se hacen bien las cosas, es posible que haya dos candidatos de derecha en la papeleta en la segunda vuelta. Si se hacen mal, va a ir uno y uno. No minimizar a Yanel Jara, amigos. Bueno, mañana miércoles será otro día y seguirá este mundo de las reflexiones y de a poco iremos entrando también en otras noticias. Pero la noticia ahora es esta, que ustedes están escuchando. Chao, amigos. Nos vemos mañana miércoles aquí en Política con Carreño y cuídense porque está haciendo un frío bárbaro. Chao.